Bien, vamos a hacer ahora el tercer ejercicio del tema de enlace químico, cuyo enunciado dice lo siguiente. Los números cuánticos n y l del último electrón que completa la configuración electrónica en su estado fundamental de los elementos A, B y C son respectivamente 3, 0, 3, 1 y 5, 1. Determinar el tipo de enlace establecido entre los átomos de A, es decir, A con otros átomos de A, entre los de B, B con otros átomos de B y de A con C, átomos de A con átomos de C. Bien, aquí estamos mezclando dos temas, digamos, estamos uniendo el tema de estructura de la materia, donde damos los números cuánticos, con el tema del enlace químico. A partir de los números cuánticos debemos deducir ciertas propiedades de las configuraciones electrónicas de estos elementos y a partir de ellas determinar el tipo de enlace que se va a establecer. Bueno, lo que nos están diciendo es que para el elemento A, los números cuánticos n y l son 3 y 0. Para el elemento B son 3 y 1. Y para el elemento C son 5 y 1. Y estos números cuánticos son referidos al último electrón que completa la configuración electrónica de cada uno de estos elementos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nos está dando información del último orbital ocupado de cada uno de los átomos. Entonces, a partir del valor de n sabemos cuál es el último nivel y a partir del nivel del valor de L podemos determinar el tipo de orbital. Por tanto, debemos recordar que n igual a 3 es que estamos en el nivel 3 y que el valor de L, lo pondremos aquí, el valor de L es 0 para un orbital de tipo S, 1 para un orbital de tipo P y 2 para un orbital de tipo D. En este caso nos basta con los dos primeros, dado que solo tenemos valores de L de 0 o de 1. Entonces, aquí tenemos el nivel 3 y L igual a 0 significa que es un orbital S. Entonces, el último electrón estará en un orbital 3s. Aquí, en el caso del elemento B, tenemos nuevamente un nivel 3, n igual a 3, pero el electrón no estará en un orbital S, sino en un orbital de tipo P, porque L vale 1. Estaremos en un 3p y aquí tendremos que n vale 5, es un nivel mayor, pero nuevamente estamos en un orbital P y por tanto será un 5p. Bien, sabemos por tanto que el último electrón de cada una de estas configuraciones se halla en uno de estos orbitales, pero eso no implica que la configuración electrónica de cada uno de estos elementos sea una sola, sea inequívoca. ¿Por qué? Pues porque la configuración del elemento A puede ser tanto 3s1 como 3s2. En ambos casos se cumpliría la condición de que el último electrón que completa la configuración electrónica se halla en un orbital 3s. Entonces tenemos dos opciones, 3s1 y 3s2. En ambos casos el último electrón tendría estos números cuánticos de aquí. Del mismo modo ocurre con 3p, tenemos muchas opciones. Tenemos 3p1 hasta 3p6, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 y 3p6. Mientras que del mismo modo para 5p tenemos 6 posibilidades. Podría ser que la configuración del elemento C acabase en 5p1, podría ser que fuese un 5p2, 5p3, 5p4, 5p5 y 5p6. Tenemos todas estas posibilidades. Bien, entonces cuando nos piden determinar el tipo de enlace, por ejemplo, de A con A, este es el caso más sencillo porque tanto si tenemos una configuración 3s1 como 3s2, en ambos casos estaremos ante un metal. Tendremos una última capa de la configuración electrónica con pocos electrones. Este elemento A tendrá cierta tendencia a ceder estos electrones para quedar en forma catiónica y por tanto se trata de un elemento metálico, sin lugar a dudas. Así, A con A, los elementos de A con A, los átomos de A con A entre sí van a formar enlace de tipo metálico. Sin embargo, cuando consideramos B y C, tenemos diferentes posibilidades en función de cuál de las configuraciones consideremos.
Vamos en primer lugar a eliminar las configuraciones completas 3p6 y 5p6, ¿por qué motivo? Pues porque van a corresponder a gases nobles. Sabemos que los gases nobles tienen una configuración muy estable, no tienen tendencia a enlazarse y por tanto no van a formar ningún tipo de enlace. Entonces, las configuraciones 3p6 y 5p6 las vamos a eliminar porque estaríamos ante el caso de gases nobles. En cuanto a las otras posibilidades, por ejemplo, para el elemento B, cuando nos dicen B con B, si miramos la tabla periódica, vamos a ver, por ejemplo, que para una configuración 3s1, estaríamos aquí en el nivel 3, tenemos un metal que es el aluminio. Entonces, si la configuración es 3p1, estaremos ante un enlace de tipo metálico. A medida que nos vamos moviendo en estas configuraciones electrónicas hasta llegar a 3p5, va aumentando la electronegatividad de estos elementos: aluminio, silicio, fósforo, azufre y hasta llegar a cloro. Al aumentar la electronegatividad de los elementos, va aumentando la covalencia de este enlace hasta llegar al caso final, que sería 3p5, sería el caso del cloro, y por tanto aquí tendríamos claramente un enlace covalente. Esto es porque a medida que nos movemos en estas configuraciones electrónicas corresponden a átomos cada vez más electronegativos, cada vez más no metálicos. La configuración 3p5 corresponde a un no metal muy claro, que es el cloro, mientras que estas más intermedias son semimetales o estamos más cerca del carácter metálico, como por ejemplo 3p1, que es el del aluminio. Bien, eso sería en cuanto al enlace de B con B, y el enlace de A con C, del mismo modo que ocurre en este caso, va a depender. A es un metal en todos los casos, tanto si la configuración es 3s1 como si es 3s2, pero se está combinando con un elemento C que puede ser un metal, un semimetal o un no metal. Vemos que en el nivel 5 los elementos que tenemos con las configuraciones de 5p1 a 5p5 son el indio, el estaño, el antimonio, el teluro y el yodo. Bueno, el indio y el estaño son metales, por tanto, en su combinación con A van a dar enlace metálico. El antimonio y el teluro ya están más en la frontera, se acercan más a los semimetales, especialmente el antimonio, mientras que el yodo es un no metal muy claro, bastante electronegativo, y por tanto tendríamos enlace iónico. Así podemos establecer que en su combinación con C, configuración electrónica 5p1 y 5p2, que son metales, tendríamos enlace metálico. El carácter del enlace va a ir cambiando hasta llegar a un C con la configuración electrónica final 5p5, que sería un no metal muy claro, y por tanto estaríamos combinando un no metal con un metal, lo que dará lugar a un enlace de tipo iónico. Bien, ya hemos determinado los tipos de enlaces que se darán entre los elementos en función de sus configuraciones electrónicas. Vemos cómo podemos combinar varios temas, como es el tema de la estructura de la materia y los números cuánticos, y a partir de esta información deducir acerca del enlace químico y de la configuración electrónica de los elementos correspondientes.